Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por su asistencia. Estamos hoy con Catalina Muñoz, ella es de la Secretaría Distrital de Ambiente y nos va a hacer la charla del día de hoy sobre cultura del agua. Entonces, adelante, Catalina. Muchas gracias, muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos, mi nombre, como lo mencionaba la compañera, es Catalina Muñoz. Soy profesional de la Estrategia de Aulas Ambientales de la Secretaría Distrital de Ambiente y hoy los acompañaré entonces en la charla que tiene que ver con cultura del agua y estrategias para el consumo sostenible del agua.
En este momento, por medio del chat, les acabo de compartir dos links. Uno que dice asistencia para que por favor me colaboren registrando su asistencia. Y el otro es para que por favor me regalen la respuesta de esas preguntas que van a encontrar en donde dice antes. Ese es un instrumento de medición de conocimiento. La intención es pues saber ustedes qué tanto conocen del tema o si de pronto no saben nada, pues para que nosotros podamos integrar esa información a nuestras presentaciones y a la información que queremos compartir con ustedes más adelante. Entonces para ello vamos a tener 2 minuticos, les agradezco mucho. Listo, creo que ya en su gran mayoría pues se registraron, respondieron las preguntas también, entonces vamos a dar inicio a la sesión. Acá, ¿qué vamos a hacer? La intención es que sea muy participativa y que ustedes también desde su cotidianidad, desde su experiencia, por favor nos compartan alguna información que nosotros consideramos que es importante. Entonces yo voy a iniciar con la presentación, pero vamos a dar un tiempo cada momento para que de pronto ustedes hagan las preguntas o los aportes que consideren que son necesarios. ¿Listo? Entonces cerré mi cámara, pero pues acá voy a estar muy pendiente. Voy a iniciar como presentación y agradezco que ahorita por favor me confirmen si es posible visualizar la presentación. ¿Listo? Alguien que por favor me confirme que ya se puede observar la presentación, por favor. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como les mencionaba, lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con protección del agua y su línea de profundización, entonces cultura y estrategias para el consumo sostenible del agua. Como les mencioné, la estrategia de educación a la cual pertenezco tiene que ver con aulas ambientales y actualmente en Bogotá tenemos 5 aulas ambientales, las cuales son administradas por la Secretaría Distrital de Ambiente, en donde se pueden hacer diferentes actividades, pero muy asociadas a la educación ambiental, a la recreación pasiva. Listo, por ejemplo, observación de aves, recorridos de interpretación ambiental, caminatas ecológicas, entre otras actividades. Vale, entonces quisiera preguntar por acá, preguntémosle de pronto si la persona que nos aparece registrada como Gonzalo nos quiere compartir, por ejemplo, para él qué es el agua. Uy, es una pregunta muy básica, pero no sé, la definiría así como un líquido que nos permite vivir. Listo, muchísimas gracias. Entonces yo, por ejemplo, diría que el agua pues es muy importante, pero yo la definiría con que es un elemento fundamental para la vida, ¿cierto? Que tiene unas propiedades, aparte de eso pues es un recurso natural que en cualquier momento se puede agotar, tiene unas propiedades, entonces decimos que el agua es incolora, que es inolora, que es insabora, ¿cierto? Siempre y cuando pues se encuentre en su estado natural y no tenga ninguna actividad que genere justamente contaminación a este recurso, ¿cierto? Porque pues ya es muy común que de pronto cuando nos vamos desplazando por diferentes espacios, en las ciudades más que todo nos damos cuenta justamente que el agua pues ya tiene un color y que muy seguramente pues ese color también nos indica que sabe algo, ¿cierto? Y muchas veces también huele. Entonces es justamente pues cuando el agua ya desafortunadamente tiene vertimientos que generan su contaminación.
¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí podríamos hablar de la inadecuada disposición de los residuos sólidos, de conexiones cerradas, de muchas actividades que afectan justamente las propiedades naturales del agua. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encontramos el agua? En diferentes estados: líquido, gaseoso y sólido, ¿cierto? Pero pues de todas las maneras el agua es esencial para la vida y la encontramos en muchos espacios. En algunos espacios pues, la vamos a encontrar potable, cristalina, por ejemplo, hablando de lo que tiene que ver con los nacimientos de los ríos. En los páramos podemos decir que el agua tiene muy buenas propiedades, ¿cierto? Pero a medida que va avanzando hacia la parte urbana, entonces ya empezamos a ver que hay una afectación. Listo, importante este dato que considero pues que muchos de nosotros no tenemos muy presente. Entonces es importante primero que todo reconocer que el planeta se dice que aproximadamente el 70% está cubierto por agua, que de ese porcentaje que tenemos en agua, pues que el 97.5% corresponde a agua salada. Quiere decir que esa agua no está disponible para que nosotros la podamos consumir, ¿sí? Porque pues ya tiene sal, entonces yo creo que a nadie le gustaría pronto tomar agua salinizada, ¿cierto? Lo que nosotros generalmente tomamos pues es agua dulce, con muy buenas propiedades, ¿listo? Pero también acá es importante tener en cuenta que desafortunadamente por los efectos del cambio climático, que básicamente es un aumento en la temperatura, entonces el agua, por ejemplo, que teníamos anteriormente congelada, que hablábamos de un 70%, esa agua ya se está empezando a derretir, ¿sí? Nosotros pues ya la estamos empezando también a utilizar. Ahí la preocupación es más adelante las generaciones futuras, si van a tener la disponibilidad o el acceso a la misma cantidad de agua, ¿cierto? Entonces ahí es cuando uno dice, definitivamente pues yo tengo que ser consciente de que no estoy solo en el mundo ni sola en el mundo, sino que detrás mío viene toda una generación y lo importante o interesante es que esas personas también tengan acceso a ese recurso que es fundamental para la vida. Sí, entonces ahí hablamos de las estrategias que nosotros podemos implementar desde nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, con las actividades que desarrollamos diariamente para justamente pues evitar el malgastar el agua, ¿cierto? Sino que tener como una reserva que para todos es muy importante. De esa agua también que tenemos disponible, entonces se dice que aproximadamente el 30% se encuentra de manera subterránea. Yo les comento que mi lugar de trabajo corresponde al humedal Santa María del Lago. El humedal Santa María del Lago tiene muy buenas condiciones en el agua y nosotros ahí podemos evidenciar que el humedal no está conectado a ningún canal ni a ningún río directamente, pero que el humedal todo el tiempo está activo, todo el tiempo su espejo de agua tiene, pues valga la redundancia, agua, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cómo si de pronto en la ciudad no ha llovido tanto, cómo es posible, por ejemplo, que el humedal se mantenga en su nivel y que no haya justamente pues esa deficiencia de agua? Entonces nos dimos cuenta justamente pues que el humedal no se alimenta directamente de un canal ni de ningún río, pero sí lo hace de manera subterránea, de agua que proviene justamente de los cerros orientales. Entonces ahí es importante porque a pesar de toda la infraestructura con la que cuenta la ciudad, con las diferentes actividades que se realizan, pues vemos que definitivamente los cuerpos de agua están cumpliendo con su función y llegan justamente a los humedales, ¿cierto? Entonces eso para que lo tengamos pues muy presente. Y listo, entonces pues acá de pronto pues como que no hago mucho énfasis, pero pues corresponde a lo que nosotros conocemos como el ciclo del agua, que es muy importante para nosotros y que también hemos tenido la posibilidad de observar que cuando el ciclo del agua funciona de manera correcta, pues afortunadamente entonces los animales, las plantas y nosotros como seres vivos tenemos la posibilidad justamente de encontrar disponible ese recurso, porque para todos es fundamental. ¿Sí? Algunas plantas, por ejemplo, cumplen una función muy importante y es que de acuerdo al lugar en donde se encuentren, ellas pueden funcionar como una esponjita. Lo que hacen es que retienen una buena cantidad de agua y de pronto las vecinas, las plantas que están por ahí cercanas que no tienen esa posibilidad de almacenar la misma cantidad de agua, llega una época demasiado seca, entonces lo que hacen, por ejemplo, el aliso, el árbol loco es que como tienen tanta agua almacenada, empiezan a ver que sus vecinas están deshidratadas y empieza a devolverla y a compartirla con ellas. Sí, entonces por eso decimos también que el ciclo del agua es muy importante porque ellas tienen justamente la posibilidad de almacenar el agua que se va a necesitar más adelante, ¿cierto? Y pues también así garantizamos también la vida de otros
seres que son muy importantes. Todos necesitamos del agua. Por ejemplo, una vaca no puede producir leche si no consume agua, ¿cierto? Yo no puedo consumir, digamos que una lechuga no produce de manera correcta si no tiene el agua, ¿cierto? Un animalito pues no se puede movilizar, no se puede hidratar si no tiene agua. Nosotros, por ejemplo, si no tenemos agua, definitivamente no tenemos nada. Entonces, es la importancia justamente de reconocer también el papel tan importante que cumplen los árboles en los ecosistemas, las montañas y todo este tema. ¿Listo? Entonces, acá pues digamos que quisiera también preguntarle a quién le preguntamos, a Flor Margarita, ¿sí? Si de pronto tiene como presente cuál es la diferencia en un cuerpo hídrico natural y un cuerpo hídrico artificial. Pues yo creo que el cuerpo hídrico natural son las quebradas, riachuelos, y el artificial puede ser de pronto la tubería que va por toda la ciudad o las presas. Vale, muchísimas gracias, muy amable. Claro, ella lo menciona y es muy evidente. Cuando hablamos de un cuerpo hídrico natural, entonces hacemos referencia, por ejemplo, a un río. El río se formó de manera natural, no se requirió, por ejemplo, la intervención del hombre para decir el río va a ir por esta zona, ¿cierto? Ni van a ser acá, sino que de manera natural en un ecosistema de páramo, por la cantidad de acuíferos y la reserva que tenemos ahí, entonces se inicia una laguna y empieza a formarse, digamos que tiene también que tener un espacio por donde encuentra una salida. Entonces, la salida va formando justamente cuál es el sendero que va a tomar el río, ¿cierto? La quebrada también es un espacio natural, los lagos y las lagunas, los humedales, aunque también acá es importante tener en cuenta que tenemos humedales que son naturales y algunos artificiales, ¿listo? Algunos se formaron de manera natural, mientras que en otros definitivamente se dio cuenta de pronto que había se necesitó, por ejemplo, una ampliación, se necesitó, por ejemplo, ampliar su profundidad, entre otros, ¿cierto? Los nacimientos de agua, por ejemplo, en los páramos también son cuerpos de agua naturales y áreas de recarga de acuíferos. Mientras que, por ejemplo, cuando encontramos los cuerpos hídricos artificiales, encontramos algo muy importante. Y es que hace referencia, por ejemplo, a vallados, a humedales artificiales, a canales que muy seguramente tocó construir de una u otra manera porque de pronto el agua no estaba bien canalizada, entonces lo que hacía era que se dispersaba por diferentes espacios y generaba problemas de humedad en zonas donde, por ejemplo, hay producción agropecuaria o en lugares donde hay viviendas construidas, ¿cierto? Entonces se requirió realizar un canal justamente para recolectar o canalizar esa agua y que tenga pues un destino, ¿cierto? Y encontramos también algunos embalses, como cuáles, por ejemplo, hacia el sur de la ciudad. Entonces quisiera preguntar si alguien de pronto conoce alguno de los embalses que son artificiales acá en Bogotá. A Stephanie, por ejemplo. Stephanie Fierro, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Bueno, pero yo no estoy en Bogotá, yo estoy en Medellín y digamos que acá en Antioquia sí conozco el embalse de Guatapé, que es uno precisamente de PM. Listo. Entonces ahí, por ejemplo, encontramos algo interesante y es que tenemos a Guatapé, entonces Guatapé hace parte de un cuerpo de agua natural, pero que de una u otra manera, pues justamente por la densidad, por el espacio que ocupa y por el manejo que se le da a las aguas, también requirió de algunas adecuaciones, ¿cierto? Entonces hablamos de conservar el agua, pero siempre nos toca apoyar de una u otra manera, pues que por ejemplo el agua esté canalizada, que esté en lugares donde definitivamente no vaya a generar una afectación a las viviendas o otras actividades que se desarrollen cerca, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo entendido, por ejemplo, de Guatapé, es que también es un espacio donde se realizan actividades de ecoturismo y es la contemplación, el contacto con el agua, pero de una manera sostenible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en Bogotá, hacia el sur de la ciudad, encontramos uno de los afluentes importantes del río Bogotá, que tiene que ver con el río Tunjuelo. En este espacio vamos a encontrar justamente el embalse de Chisaca y el embalse de la Regadera, que son espacios artificiales que se construyeron justamente porque el agua en su nacimiento venía con mucha fuerza y la cantidad de agua que venía era mucha. Entonces, hacia lugares, hacia barrios aledaños hacia el espacio rural,
como por ejemplo en Tunjuelito, hacia esa zona, resulta que cuando llovía bastante hacia el nacimiento del río, pues entonces en esa zona se desbordaba. Entonces, ¿qué se hizo? Se construyó justamente el embalse y se fueron haciendo de manera gradual y progresiva con el fin de almacenar una buena cantidad de agua en esos espacios y que cuando de pronto el nivel de precipitación aumentara, en esos espacios se pudiera tener una muy buena cantidad de agua y se dejara fluir, pero de una manera un poco más controlada y así evitar justamente pues inundaciones hacia la parte urbana. Sí, entonces por eso también son importantes los embalses, porque de una u otra manera nos ayudan a mitigar esos efectos que podrían generarse cuando las precipitaciones en la ciudad sean demasiado altas. ¿Listo? Entonces, imágenes justamente lo que les mencionaba hace un momentico de en dónde podemos encontrar el agua. Entonces hablamos de los embalses, hablamos de los páramos. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia tenemos el páramo más grande del mundo. Quisiera preguntar a ver si de pronto Alejandro nos quiere compartir si conoce el nombre del páramo más grande del mundo. El Sumapaz. Alejandro está por ahí. No escuché, por favor, ¿me repiten? El Sumapaz. Listo, muchísimas gracias. Entonces también importante y hacer una precisión. El páramo también tiene nombre y apellido. Entonces, siempre cuando mencionemos el páramo más grande del mundo, Complejo Cruz Verde Sumapaz. ¿Listo? Que pues hace parte de todo ese sistema de páramos tan importante que tiene pues Colombia y que es de hecho el páramo más grande del mundo. Acá en Bogotá también tenemos un espacio natural muy bonito que está dedicado justamente a la conservación de especies nativas, donde se han adelantado procesos de restauración ecológica y corresponde a la Reserva El Delirio, quien actualmente ese espacio pues lo administra es la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Entonces ahí tenemos justamente el nacimiento de algunas quebradas y también de uno de los afluentes del río Bogotá, que es el río Fucha. Entonces, en este espacio, pues también se puede ingresar, se pueden hacer caminatas y todo muy dedicado pues a la recreación pasiva. Si ustedes observan, casi que en todas las imágenes, por ejemplo, de embalse, páramos, reserva El Delirio y río Salitre, ustedes van a ver que el agua se ve con muy buenas condiciones, ¿cierto? Se alcanza a ver por allá hacia el fondo que es cristalina. Se alcanza a ver que efectivamente es un espejo de agua. Pero si vemos, por ejemplo, la imagen del río Bogotá, pues ya vemos como que a pesar de que se puede ver bien, también como que no es muy cristalino, sino que tiene como un color en apariencia negro. Y eso también obedece justamente a las actividades que se han podido desarrollar y que son justamente pues fuentes o tensionantes de contaminación del río Bogotá. Entonces puede que acá en los embalses y en los páramos, en las reservas, el agua tenga muy buena calidad, pero desafortunadamente a medida que avanza hacia la parte urbana empieza a recibir factores que lo contaminan. Entonces ya les mencionaba de algunos, pero digamos que hacia las zonas rurales es muy común, por ejemplo, que se cuente con explotación agropecuaria, principalmente de los cerdos. Entonces a ellos hay que hacerles aseo a diario. Y lo que se ha identificado es que en diferentes espacios, esas familias campesinas que se dedican justamente a la producción ganadera o porcícola, pues cuando hacen aseo, muchas no tienen como no hacen un manejo responsable de esas aguas residuales, sino que de una u otra manera pues terminan teniendo conexión directa con los afluentes y lo que hacen es contaminar. Hablando, por ejemplo, del río Tunjuelo, preocupante también porque, por ejemplo, el río Tunjuelo, lo que se dice es que tiene contacto directo con los lixiviados justamente del relleno sanitario. Más adelante están justamente la actividad de las curtiembres, que es el aprovechamiento del cuero de la piel del ganado. A ellos se les hace todo un proceso de encalar y todo este tema para poder hacer otros artículos y pues también digamos que se dice que esa agua justamente residual de toda esa actividad tiene conexión directa con el río Tunjuelo. Y no contentos con todo esto que sucede, pues también tenemos algunas viviendas que están construidas sobre la ronda del río y que pues muy seguramente no tienen un sistema de desagüe correcto y adecuado, entonces están generando también afectación ahí en ese cuerpo de agua.
Y así como pongo el ejemplo del río Tunguelo, pues también nos sucede con el río Fucha, con el canal de Torca y con el río Salitre. Y ustedes dirán, bueno, y digamos si saben por qué, que eso está contaminando, porque no están haciendo nada. Claro, se están haciendo muchas actividades justamente para poder mitigar y disminuir esos factores que contaminan el agua, pero lo que pasa es que también en muchos espacios es muy difícil cuando el campesino, la única fuente que tiene de ingreso es la actividad agropecuaria que realiza, ¿sí? Y de pronto no tiene los recursos. Entonces, ahí es cuando la autoridad ambiental, la CAR y otras organizaciones pues ingresan para educar también un poco al campesino y mostrar la afectación que está generando de una u otra manera, porque pues de pronto le está produciendo alimentos, pero de una u otra manera pues está, por ejemplo, contaminando también el agua. Entonces es como un gana y gane. Le proponemos unas alternativas, no le podemos decir que cambie de una vez de actividad, porque como les mencionaba, si es su única fuente de ingreso va a ser muy complicado. Entonces es eso, se hacen procesos de manera gradual, principalmente se desarrolla pues justamente que se respete la ronda del río, entonces que sean efectivamente 300 metros hacia la parte del río donde definitivamente no se desarrolle ninguna actividad que pueda afectar la calidad del agua, que se adelante, digamos, por ejemplo, una cerca viva, una barrera con plantas que son propiamente nativas de ese ecosistema, que incluso pueden ser endémicas. Entonces es un trabajo que se realiza de manera mancomunada y que se va haciendo de manera gradual en diferentes espacios. Lo que se hace es, por ejemplo, identificar y priorizar cuáles son las zonas que tienen mayor afectación para poder realizar la intervención en ese espacio. ¿Listo? No sé si hasta el momento alguien tiene preguntas. No de mi parte, gracias. Bueno, quisiera preguntarle si de pronto la información hasta el momento también ha sido clara. Sí, ha sido clara. Sí, señora, ha sido clara. Bueno, muchas gracias. Entonces, comentarles que nosotros acá en Bogotá también tenemos pues unos sistemas de abastecimiento que son muy importantes para nosotros porque pues son los que nos llevan el recurso hídrico disponible a nuestras viviendas y que sin este sistema de abastecimiento pues definitivamente no tendríamos la manera de poder acceder a este recurso de manera potable. Entonces por acá tenemos uno de ellos que les voy a compartir, que pues digamos que ya vamos a ver un poquito más en detalle. Pero tenemos entonces el embalse del Cisga, donde se hace todo el sistema pues, de captación. Posteriormente, entonces, digamos que después de que se hace el sistema de captación del agua, se debe llevar a una planta de tratamiento. En la planta de tratamiento, ¿qué se evidencia? La calidad del agua principalmente. Como yo les mencionaba, pueda que muchas de las familias que están hacia los nacimientos de los ríos generen algún tipo de actividad agropecuaria. Entonces lo que se hace es que toda el agua debe ingresar a la PETAR y allí se hace un muestreo de esa calidad de agua. De acuerdo de pronto a lo que se identifique en factores que contaminen o alteren la calidad del agua, entonces se hace un sistema de potabilización. Ese sistema de potabilización pues generalmente es adicionar cloro, pero es un cloro pues justamente que digamos eso va en proporción a la cantidad de litros de agua que salen de la PETAR en ese momento. Y también entonces digamos que se siguen haciendo análisis en diferentes espacios para ver, por ejemplo, en el recorrido si de pronto hubo una afectación a esa agua, digamos que continúa con la misma calidad. Pero acá también hablamos de algo que es muy importante y es que muchas de las familias nos mencionan a veces, por ejemplo, que el agua sabe de pronto como a hierro. Entonces, lo que se aconseja siempre es, lo que se ha demostrado es que el agua de la PETAR sale justamente con el 99.9% de potabilidad. ¿Qué se le aconseja al propietario? Que por favor revise sus conexiones en la casa, que si tiene un tanque de almacenamiento, por favor revise también de qué material son, porque ahí nos hemos encontrado con que hay familias que llevan 50, 60 años con el mismo tanque, no lo han lavado y tampoco han cambiado, por ejemplo, la tubería. No utilizan PVC, sino que utilizan, por ejemplo, engalvanizado, ¿sí? Entonces, con el tiempo, pues son materiales también que se deterioran. En el caso del PVC, pues digamos que podemos encontrar escapes, fugas, entonces todo eso se le solicita pues a la persona que por favor nos colabore revisando porque nos ha sucedido, que como les menciono son personas que hace mucho tiempo no lavan su tanque de almacenamiento, listo, pero el acueducto de Bogotá entrega el agua totalmente potable. Por acá
tenía una pregunta. Alguien levantó la mano, pero creo que se arrepintió. Ah, sí, el señor Carlos. Qué pena con su merced. Su merced tiene el micrófono cerrado. Disculpe, fue un error, apreté por error la tecla, disculpe. Ah, no, no se preocupe, tranquilo. Listo, entonces eso es básicamente cómo funciona justamente el sistema de abastecimiento en Bogotá, que tiene pues digamos que conexión con diferentes plantas de tratamiento, pero digamos que esas son de potabilización. Pero ya cuando hablamos, por ejemplo, de que seguramente ustedes han escuchado de que hay una zona del río Bogotá donde se intenta pues descontaminar y que lo que se intenta pues es que si bien es cierto el agua y las aguas residuales no tengan contacto directo con el río, entonces acá en Bogotá tenemos dos plantas de tratamiento. Una que está ubicada hacia el Salitre, en donde pues también digamos que se intenta liberar como todo ese lodo, entonces ya se convierten en biosólidos y esa materia orgánica, producto justamente del ejercicio de descontaminación en el agua en la PETAR, lo que se hace es que se lleva a diferentes espacios para adelantar procesos de restauración ecológica. Es una materia orgánica de buena calidad, entonces se hace una disposición casi que a cielo abierto en diferentes espacios y posteriormente entonces lo que se hace es la siembra de especies nativas en diferentes espacios de Bogotá. ¿Listo? Entonces esto es básicamente lo que les mencionaba, el embalse pues del Cisga que está hacia el norte de la ciudad. Y pues digamos que hacia Bogotá, y también teniendo en cuenta pues que nosotros hablamos del páramo más grande del mundo, pero digamos que esa zona solamente se desprende aproximadamente el 5% del agua que abastece a la población sur de Bogotá. ¿Listo? Para que también tengamos ese dato ahí muy pendiente. Entonces, nuevamente, ¿de dónde viene el agua? Entonces hablamos de los sistemas, entonces encontramos el agregado norte, el páramo de Chingaza y el páramo de Sumapaz, que pues considero que también son unos paisajes muy bonitos, con vegetación propia de esos espacios. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en el agregado norte, también se puede evidenciar el proceso de restauración ecológica que se ha adelantado en ese espacio. ¿Listo? Entonces, por acá, pues un poquito más en detalle lo que tiene que ver con los sistemas de abastecimiento, entonces el sistema norte, sistema sur y sistema Chingaza, que era el que les mencionaba hace un momentico. Esos son nuestros tres sistemas de abastecimiento. Un poco a lo que también ya les hice algo de referencia, que tiene que ver justamente con todo el tema de captación y almacenamiento del agua. Entonces vemos el ecosistema natural, el páramo, los embalses, posteriormente entonces a la planta de tratamiento, siguiente entonces red de distribución, donde sabemos entonces cuántos metros cúbicos por segundo se necesita para poder abastecer a tanta población en Bogotá. Entonces, por eso se tienen como los tres sistemas de abastecimiento diferentes, porque uno pues solo no daría abasto. Pero pues acá es muy preocupante lo que sucede en diferentes espacios y creo que no solamente en Bogotá, sino muchas ciudades justamente tienen la misma problemática y se asocia con que nosotros, los ciudadanos, somos a veces muy responsables con lo que tiene que ver con los residuos sólidos. Entonces yo siempre le pongo el ejemplo a los niños y es que uno muchas veces compra de pronto un paquete de papas y uno como que se come las papas y a veces a uno le da pereza cargar el papel en el bolsillo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen generalmente los jóvenes? Botan el papelito de una vez. ¿Sí? Viene una corriente de viento, se lleva ese papelito por allá a un canal, a un cuerpo de agua, ese papelito tiene una etiqueta. Esa etiqueta es de síntesis química. Al tener contacto con el agua, esa tinta empieza a disolverse. Entonces ahí ya el agua se alteró, la calidad del agua se alteró, porque ya tiene contacto con una tinta que para ellos es extraña, ¿cierto? Entonces ahí ya se empezó todo el proceso de contaminación. Pero no es solamente una persona botando un papelito de papas. Son muchísimas personas las que botan por minuto un papel en el piso y nos generan afectaciones como estas. Entonces muchas veces decimos, es que nos inundamos, ¿sí? Pero pues de pronto no somos conscientes de reflexionar un poco acerca de toda la información que hay de trasfondo, ¿sí? Y es que la gente botó el papelito, ese papelito quedó ahí detenido, se fue generando, digamos que el contacto con el agua toma peso, entonces se va a la parte inferior, ahí se va Disculpa, generando como una Catalina, montañita. ¿podrías volver a presentar que se te salió la pantalla?
Ah, no, ya se ve nuevamente. Gracias. Entonces va generando volumen, el agua se empieza a quedar detenida, entonces ahí decimos que el agua ya se alteró porque cambió su color, cambió su sabor y tiene un olor, ¿sí? No solamente nos hemos afectado nosotros porque respiramos en esa zona que está contaminada, sino que, por ejemplo, las ranas, las aves necesitan del agua y muy seguramente a este canal llegaban muchas aves a beber. Y con el tema de que nosotros contaminamos y no hicimos la adecuada disposición de los residuos, entonces ahí nos estamos afectando muchísimos seres vivos. Sí, entonces vemos que ahí, por ejemplo, tenemos afectación en el aire, en el agua y en el suelo, ¿cierto? Porque el suelo aquí ya está muy contaminado. El agua quedó detenida, entonces empieza a generar malos olores. Entonces, una actividad de botar un papelito, todo lo que nos genera a nosotros. Sí, es una afectación enorme y no sucede, como les menciono, solamente en Bogotá, sino que casi todas las ciudades tienen este mismo problema. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, bueno, tenemos que empezar a actuar, entonces, para eso también es la educación ambiental, ¿sí? Y pues desafortunadamente, entonces, después de que el agua se contaminó, llega el aspetar que yo les mencionaba que tenemos en Bogotá, salitre y canoas. Entonces ahí se intenta liberar lodo, se intenta eliminar metales pesados y otros contaminantes que tiene el agua. Y acá en Bogotá ya tenemos una zona del río Bogotá que después de que toda esa agua pasó por la planta de tratamiento, no es totalmente potable, pero es una zona del río donde se puede navegar. ¿Sí? Entonces, ¿qué se está promoviendo también? Que las personas vayan a navegar en el río y se den cuenta justamente de la calidad del agua, cómo entró y cómo salió luego después en ese espacio para que lo puedan navegar. Entonces se intenta justamente pues que las personas al observar esto, entonces como que tengan una mayor conciencia frente a lo que estamos, a los impactos que estamos generando en el agua. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se está realizando aquí básicamente en la ciudad, pero pues también en otros espacios se realiza o se tiene la posibilidad, por ejemplo, que las personas ingresen, hagan un recorrido en la naturaleza, entonces que el baño de bosque, la vitamina N, que puedan caminar, contemplar esos espacios y que se den cuenta la importancia que tiene justamente la conservación en diferentes espacios en la ciudad, que no estamos inmersos en una selva de cemento, sino que aún hay espacios que podemos disfrutar, pero pues que depende de nosotros mismos. Si permitimos que esto siga sucediendo, definitivamente pues como que todo acabe ahí. Entonces sí hemos visto que las personas que participan definitivamente sí tienen como un cambio luego en su actuar, que sí consideran que vale la pena la actividad que se está desarrollando, entonces se vinculan de una u otra manera a diferentes actividades que se realizan en la ciudad. Entonces que vamos a hacer una jornada de recolección de residuos, que vamos a hacer una siembra de árboles, ¿sí? Entonces ha sido muy chévere porque definitivamente vemos que la gente sí pues va por buen camino, pero pues se necesita de muchísimas personas, de muchísimos millones de personas conectadas en la misma sintonía. Listo, hasta el momento preguntas, aportes, sugerencias. Están muy tímidos. Yo veo al señor Carlos allá y yo digo, bueno, estoy acompañada, porque él me hace caritas que sí, que no, sonríe. Entonces yo digo, bueno, estoy con alguien, pero los demás están muy tímidos. Hola. No, no, tranquilo, estoy escuchando aquí con mucha Listo, atención. muchísimas gracias. El señor Gonzalo también me confirma que me escucha. Hola. Hola, señor Tengo una Gonzalo. pregunta. Sí, señor. ¿Canoas ya está funcionando? Leí en la semana que apenas estaba la formulación del proyecto. Sí, señor, ya es una obra que está en construcción y ya se espera que próximamente, digamos que en menos de 2 meses entre en funcionamiento, porque si ya viene un ejercicio de hace mucho tiempo, pero la Petar Salitre en este momento ya nos está permitiendo que por una zona del río Bogotá podamos navegar. Y con la Petar Canoa lo que se espera es que se amplíe justamente esa descontaminación que se está haciendo al agua para que se amplíe la zona de navegación del río. De acuerdo. Y otra pregunta, ¿dónde está ubicada esa planta Canoas? Por el lado de Engativá. Ok. Por Engativá, listo, sí señor. Y Salitre por el Salitre, ¿listo? Ahí muy cerca del humedal Juan Amarillo. Ok, ¿Listo? gracias. Entonces, no sé si de pronto han escuchado hablar de esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pues digamos que fue un acuerdo que se hizo de muchos países que decidieron adherirse porque cada uno de los países tenía una preocupación
ya en ese momento donde decían, bueno, esto se está transformando, está pasando algo, entonces tenemos que empezar a implementar algún tipo de acción para poder aportar justamente a la calidad, al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces acá encontramos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que básicamente habla de agua limpia y saneamiento, pues a que todos tengamos derecho a ese recurso, por lo menos a tener la garantía de que tenemos agua disponible para poder vivir, y que pues el agua tiene que tener buena calidad, y que además el sistema de saneamiento debe ser el óptimo para que todos entonces podamos tener disponible ese recurso y que se haga una gestión sostenible para todos. ¿Listo? Entonces eso es muy importante, porque digamos que cada uno de los países que decide justamente adoptar ese Objetivo de Desarrollo Sostenible tiene unas metas y debe desarrollar unas actividades justamente para que todos tengamos el acceso a ese recurso. Entonces, en muchos países hay ciudades que definitivamente no tienen derecho o no tienen acceso al agua. Entonces se intenta por lo menos garantizar que todos tengamos el acceso a agua, pero que sea de buena calidad, y que pues el sistema de saneamiento sea definitivamente el óptimo. ¿Listo? Entonces ahí por eso se está trabajando, por eso también digamos que se habla de la petar canoas, de lo que se está desarrollando, para pues por lo menos garantizar que el agua, pues si bien es cierto no podemos consumir el agua del río Bogotá, por lo menos que en la zona que se puede navegar no nos esté generando ningún riesgo en nuestra salud, ¿cierto? De pronto que tengamos contacto con ella. Entonces eso es lo que se intenta. Por acá pues contarles como un poquito acerca de la historia del agua en Bogotá, que pues fue algo muy sencillo. Digamos que siempre el acueducto de Bogotá ha sido como quien se ha encargado justamente de hacer gestión adecuada del recurso hídrico en la ciudad, pero entonces digamos que con los años también se fue transformando. Desafortunadamente, muchas personas llegaban. De hecho, por ejemplo, el primer problema de salud pública en Bogotá se originó teniendo en cuenta que muchas personas llegaban hacia esos espacios acá, como nos muestra la imagen que se encuentra del lado derecho, ¿sí? Entonces llegaban hacia diferentes espacios, llevaban pues caballitos o mulas y llevaban diferentes recipientes, tinajas, y llegaban a esos espacios a recoger el agua. Los caballitos pues hacían su necesidad, entonces ahí se empezó a contaminar el agua. Las vasijas a veces iban incluso sin lavar, ¿sí? En el transporte se contaminaban de una u otra manera. Entonces se origina el problema de salud pública, porque ya el agua empezó a tener una alteración en su calidad. Entonces, ¿qué se dice? Se dice, no, pues definitivamente no podemos tener, por ejemplo, el agua como disponible, por decirlo así, como a campo abierto, sino que hay que canalizarla y hay que garantizar que a todo el mundo le llegue, pero que le llegue pues limpia. También algo muy preocupante que desafortunadamente se nos quedó, porque hay personas que aún no desarrollan otro tipo de actividad, y es que muchas veces cuando los españoles estaban acá en la ciudad, y algunos europeos, ellos tenían la costumbre de que salían por la ventana de su casa y hacían sus necesidades y botaban la bolsita o lo que los hicieran al río. Entonces de ahí también se inicia pues justamente el proceso de contaminación en el agua. Entonces por eso fue que digamos el agua está digamos que de manera pues subterránea, digamos que tiene una red de distribución y un canal, pero digamos que está muy sellado y muy restringido, justamente para evitar también que se hayan desperdicios de agua, que de pronto alguien venga y tome el agua de manera ilegal y no permita que todos tengan acceso al agua. Pero pues fueron diferentes actividades las que llevaron justamente a tomar esas decisiones. Entonces, no sé, acá en Bogotá, por ejemplo, hay un espacio muy bonito que está hacia el sur de la ciudad, en la localidad de San Cristóbal, y es el Museo de Aguas de Bogotá, en donde funcionó justamente pues la primera, eh, como el primer espacio en donde definitivamente se empezó a recolectar el agua y se empezó ya a enviar, a distribuir hacia diferentes zonas. Hoy en día no funciona porque pues ya hace parte, la estructura digamos que está un poco muy antigua, pero lo que se ha dicho es que en el momento donde de pronto la red nueva llegue a presentar alguna falla, Vitelma está justamente en capacidad de garantizar que los bogotanos van a tener agua, porque la planta se le ha hecho mantenimiento y funciona de manera correcta. ¿Listo? Pues con elementos sí de pronto un poco antiguos, pero de muy buena calidad, entonces todavía funciona. Listo, entonces también pues invitarlos si pueden conocer ese espacio que es muy bonito. Listo, y por acá pues digamos que una imagen también que consideramos que es muy importante, ya doy la palabra,
y que tiene que ver justamente pues con lo que fue el agua para nuestros ancestros, para los muiscas. Entonces ahí en la imagen se observa pues que ellos definitivamente en la ordenación del territorio la daban justamente como en torno al agua. Entonces el agua no era solamente para mí, sino que el agua era para todos, todos nos podíamos beneficiar. Entonces ahí era como la red de distribución que ellos habían realizado o habían diseñado en ese espacio donde tenían pues unas zonas secas en donde definitivamente pues el agua no ingresaba de manera directa, sino que por decirlo así la tenían como canalizada, pero pues todos podían hacer uso eficiente de ese recurso en la agricultura y en la ganadería, ¿cierto? Incluso pues el agua estaba muy cercana para ellos porque en ese momento se dice que se encontraba una muy buena cantidad de peces. Entonces ellos lo que hacían era que también tenían su sustento, ¿cierto? Entonces pues ahí como que nosotros hemos tenido que adaptarnos de una u otra manera como a esa dinámica que tiene el territorio, al uso del suelo. También hemos tenido que aprender, por ejemplo, a cultivar, porque pues ellos de hecho, si nos volvemos un poco en la historia de ellos, digamos que sus cultivos eran, por ejemplo, de otros alimentos, no los que pronto consumimos hoy. Entonces, para ellos era, por ejemplo, muy importante el maíz. Acá todavía se cultiva, pero está muy ligado a algunos departamentos. No en toda la ciudad ni en toda Colombia, por ejemplo, se cultiva maíz, ¿cierto? Entonces ellos también lo que hacían era que también se programaban en sus cosechas, en su calendario de siembras, justamente para tener el recurso disponible todo el tiempo. Entonces, garantizar que el cultivo de una u otra manera pues iba a prosperar y no que de pronto iba a quedar, por decirlo así, deshidratado en algún momento del año. Entonces, lo que se programaban, eran demasiado organizados programando su calendario de siembras. ¿Listo? Por aquí tenía una manito levantada. Pero creo que se arrepintieron y la bajaron de nuevo. No sé si la persona que ha levantado la manito quiere mencionar algo. ¿No? Entonces pregunto, ¿hasta el momento alguien tiene una pregunta, un aporte que realizar? De pronto por aquí me aparece algo como alguien como Jerónimo. ¿Quiere compartir algo? No, muy tímidos. Listo, y acá, pues antes de finalizar, como nosotros para qué utilizamos el agua. Entonces, principalmente en uso agrícola. Entonces, lo que yo les mencionaba, si queremos consumir una fresa, una mora, arveja, papa, o necesitamos entonces que haya agua disponible para que el fruto pueda tomar el tamaño ideal. Entonces, necesitamos el agua sí o sí, ¿cierto? El uso pecuario, lo que les mencionaba, si la vaquita, por ejemplo, no toma agua, no puede producir leche, y el pasto pues también se desarrolla de manera correcta si tiene contacto con el agua, y si no hay agua, pues entonces el pasto tampoco prospera. Minero también, domiciliario para todas nuestras actividades que desarrollamos en la casa. Recreativo, entonces hablamos, por ejemplo, de lo que sucede en Guatapé, que también sucede en algunos espacios acá en Bogotá. Energético, entonces muchas veces se utiliza la fuerza del agua justamente para convertirlo en energía, y el uso industrial, que también son pues actividades que requieren sí o sí justamente del agua. Fuentes de contaminación. Entonces, lo que les mencionaba también, los pesticidas, insecticidas y fertilizantes, que no son de síntesis orgánica, sino son de síntesis química. Entonces, de una u otra manera, esto se dispersa con el aire y pueda que mi casa esté a 1 kilómetro donde el señor que está haciendo como la inyección de ese pesticida, pero pues la corriente de viento lo lleva, no solamente hasta mi casa, sino que también lo puede llevar al cuerpo de agua más cercano. Vertimientos, entonces, lo que les mencionaba, muchas personas todavía tienen ese comportamiento erróneo de que cualquier tipo de residuo, cualquier cosa que pronto sienta que no le sirve, al agua, que eso el agua se lo lleva. Entonces, principalmente en San Cristóbal era muy evidente que las personas dejaban, ya la sala no les servía, ni el colchón, entonces lo botaban. ¿A dónde? Al río, que porque el río se lo llevaba, y estamos generando una afectación porque el agua queda detenida, ¿cierto? Desperdicios y fugas, entonces también importante revisar siempre que no estemos generando ningún tipo de desperdicio, que no haya ninguna fuga por ahí, sino pues corregirlo lo más pronto posible. Realizar una adecuada disposición de residuos sólidos, también lo puse como ejemplo, y es que todos desafortunadamente en algún momento pues no hemos tenido como esa conciencia
de hacer una adecuada disposición de los residuos, y no solamente nos vemos afectados nosotros, sino seguramente han visto que hay tortugas, especies marinas justamente que mueren asfixiadas o que finalmente terminan perdiendo una parte de su cuerpo porque pues digamos que se pueden atar a un plástico, con la liga y un tapabocas se asfixian. Entonces ha sido muy complicado y una afectación muy alta actualmente. Importantísimo, a nivel Colombia se maneja algo que se llama los programas post-consumo, y es hacer la disposición final de residuos que consideramos que son peligrosos, en el caso, por ejemplo, de medicamentos, aceite vegetal usado, llantas, baterías, entre otros. Porfa, no al cuerpo de agua, no a la bolsita de la basura común que tenemos en la casa, sino busquemos el centro comercial más cercano donde podemos llevar ese tipo de residuos y ellos se encargan de hacer la disposición final de ese elemento. No contaminemos el agua con residuos como esos que son pues muy peligrosos y tardan mucho tiempo su descomposición. En el agua pues tenemos peces, tenemos otros animalitos que necesitan definitivamente pues que el agua tenga muy buenas condiciones, y si no ellos también van a morir. Entonces ser un poquito más conscientes de eso. Y pues ya entonces, ¿qué es la cultura del agua? Definitivamente pues son las actividades o las estrategias que nosotros podemos implementar justamente para poder sostener, digamos, ser sostenibles con el recurso agua, utilizarlo de la manera más eficiente, ¿sí? Teniendo en cuenta pues lo que representa para nosotros. Miren, por ejemplo, cómo está la cultura del agua en Bogotá. ¿Consideran que bien o que mal? Mal, ¿cierto? Imágenes como esas, dice uno, Dios, o sea, ¿qué tienen esas personas de pronto en la cabeza para hacer el vertimiento de llantas? La sala, lo que les mencionaba hace un momentico. Sí, es que de pronto hay mucha información, pero muchas veces no nos detenemos a leer, a buscar esa fuente de información, entonces es como eso. Permítame un segundo. Es que creo que alguien tiene la manito levantada, no puede ver. Dice por acá que Giovanni tiene la mano levantada, Giovanni Palacios Peña. Giovanni tiene la mano levantada. Sí, sí, qué pena, es que tengo problemas aquí con el táctil del celular. Ah, Casi no puedo conectarme, sí, sí, es que me está sacando también problemas conectarme. No, yo soy de Sogamoso, pero sí, digamos que nosotros también tenemos lo mismo, ¿no? Que somos una ciudad de provincia, replicamos los mismos problemas de la capital. O sea, ustedes son sí, nuestro referente para tomar acción también, digámoslo así. listo. Pero también aquí lo que observamos nosotros, porque yo estoy en estos momentos vivo cerca al tema de las canteras de arena y mi familia siempre está relacionada con el tema de la minería. O sea, conozco toda la minería a fondo y los grandes desastres, porque usted por donde mire la minería es un desastre. Sí, sí, señor. Y también el urbanismo salvaje, ese volteo de tierras para construir, hacen unas islas por allá en medio de la nada y son es unas fuentes de contaminación tremendas, lo que usted dice, esa falta de cultura de la mugre. También los recicladores también tienen muy mala costumbre de botar sus desechos, lo que no les sirve para reciclar. Sí, También han tapado las obras hidráulicas que aunque no eran muy estéticas son los vallados y eso después pues vienen las inundaciones, sí, porque eso también tiene una formación lacustre del Valle Sogamoso. sí, señor. Sí, uno definitivamente va por esos espacios y ve definitivamente las montañas ya descapotadas, donde hay Exacto. una actividad minera que ha dejado un registro ahí, pues preocupante. Y pues no, agradecerles. Fue una compañera que me invitó a través de un grupo de la Red Nacional de Productores Agropecuarios. Pues nosotros sí tenemos Listo. también ese enfoque ambiental y pues tratamos de ponerle el granito de arena. Mi esposa es técnica ambiental y ella le gusta mucho ese tema, entonces promueve agricultura orgánica, ella también promueve pues también ese tema. No está muy de acuerdo con la minería porque ella lo vivió ahí de primera mano y no, las políticas, o sea, el problema de este país también es la corrupción, porque por ejemplo aquí le llamamos a la Corporación Autónoma Corrupto Boyacá. Son entes, sí, son entes meramente administrativos, una burocracia ahí para desangrar los municipios, pero usted nunca ve realmente actos contundentes. Aquí nuestros ríos son, así como los canales que usted mencionaba, los ríos de allá de Bogotá, también son igual, unos drenajes, son unas alcantarillas vivas. Complicados. Y entonces ahí es donde está el actuar de todos nosotros e implementar justamente pues esas prácticas sostenibles y evitar pues que más adelante definitivamente la degradación y la alteración al ecosistema sea más alta, ¿no? Entonces es el Sí, momento de empezar ya a mirar
¿Cómo yo puedo aportar un granito de arena? Les quería pedir un favor por el link, por el chat les compartí un link que dice asistencia de personas que no se han registrado y también algo que dice encuesta de percepción. Entonces es para que por favor me regalen como una calificación. ¿Sí? Entonces recordarles, mi nombre es Catalina Muñoz, la localidad es Engativá, entonces 10 Engativá, y el aula a la que yo pertenezco es el Humedal Santa María del Lago. Les estoy escribiendo por aquí para que por favor tengan en cuenta esos daticos porque sí, son muy importantes. Entonces nos aparece por ahí como Reserva Distrital de Humedal Santa María del Lago. Ese es el equipo de educación que yo pertenezco. Es para que por favor, ya se nos va a acabar la reunión y me faltan 2 diapositivas, entonces mientras tanto les voy dejando esta información ahí para que por favor me colaboren diligenciándola. Vale, tenemos 5 minutos. Listo, gracias. Recuerden que localidad número 10. ¿Listo? Y pues también entonces es importante que con el registro que hagan para poderles compartir la presentación. ¿Listo? Con eso ustedes también tienen la información ahí de primera mano. ¿Listo? Entonces ya lo que hablamos, que tienen que ver con conexiones cerradas, aguas residuales, mala disposición de los residuos, el tema muy preocupante, los vertimientos de aceite. Entonces acá, por lo menos en Colombia, también ya está muy de moda hablar justamente de que en diferentes espacios tenemos contenedores en donde se recolecta ese aceite vegetal. Y así evitamos justamente pues que las personas lo depositen en el lavaplatos. Esa disposición de ese aceite vegetal también es una de las actividades que mayor genera justamente, pues, por ejemplo, cuando hablamos de inundaciones, porque de una u otra manera esas tuberías se saturan, se forma una capa de grasa y ahí entonces el agua queda detenida y hablamos que hay inundaciones, que se rompieron tubos, que hay afectaciones, entonces también asociadas justamente a esto. ¿Listo? Y con lo que les mencionaba, cómo nosotros aportar para que no suceda entonces definitivamente la contaminación y todo este tema. Entonces implementemos, por ejemplo, lo que él mencionaba. Hay una persona que mencionó que hablaba de agricultura urbana, entonces cómo podemos, por ejemplo, aprovechar el agua lluvia también, por ejemplo, para regar. Entonces, por ejemplo, si tenemos una huerta, ¿sí? Controlo entonces las pérdidas, estoy pendiente de las fugas. En el caso, por ejemplo, de la lavadora, entonces yo la reuso, la recolecto, la utilizo en otro tipo de actividades como para hacer aseo en la casa, para el baño, ¿cierto? No estoy generando pues, justamente tanto desperdicio de agua. Si tengo la posibilidad de recolectar el agua lluvia, la recojo y la uso. Tecnologías limpias. Esta es una imagen que corresponde justamente al Parque Entre Nubes, en donde se realizaron trampas de niebla con el fin de recolectar agua, porque en diferentes espacios tenemos árboles sembrados y era muy difícil el acceso a ese espacio con sistemas de riego. Entonces se implementan esas trampas de niebla para poder recolectar agua y garantizar pues que todos tengamos la posibilidad de regar esos árboles que están en la parte alta. Bañarme en menos de 5 minutos. Cierro la llave cuando me estoy lavando los dientes, implemento, por ejemplo, en mi casa los sistemas ahora que son un poco más ahorradores de agua, y si tengo un sistema de agua antiguo, por ejemplo, en el sanitario, entonces lo que puedo hacer es que pongo un ladrillo dentro del tanque de recolección de agua para que pues me ayude un poquito a disminuir la cantidad de agua que tengo que tener ahí disponible. No lavo mi carro, por ejemplo, con manguera directamente, sino utilizo una cubeta. Utilizo la lavadora con carga completa, en fin. Entonces son diferentes actividades que podemos desarrollar justamente para poder implementar esas estrategias que nos sirven o que nos aportan directamente a la conservación del recurso agua que es tan importante para nosotros. Entonces, pues esta sería nuestra presentación. Les agradezco a todos por su participación. Tenemos unos minuticos, poquitos, pero si tienen alguna pregunta, la comunidad a ustedes se les hace llegar entonces también, por ejemplo, las presentaciones. Es importante pues que hayan registrado su correo electrónico de manera correcta para poder enviar la presentación, sino que se hace pues justamente por medio de la comunidad Biocírculo. Entonces, para que si de pronto nos les llegan los próximos días a sus correos, para que lo tengan presente, que le haremos llegar a la comunidad Biocírculo. Listo, y si tienen preguntas, comentarios. Muchas gracias, Catalina. Bueno, de parte de Comunidad de Círculo, pues los invitamos también a registrarse en todas las actividades próximas que tenemos. Tenemos varias charlas con la Secretaría Estatal de Ambiente, también caminatas presenciales,
jornadas de siembra, entonces pues ahí también dejé el enlace para que se puedan registrar o pueden buscar en comunidad.biocirculo.com y allí se registran. Entonces pues gracias por su participación y ya damos por finalizada la charla. Bueno, muchísimas gracias. Chao, muchas gracias, muy interesante. Que esté muy bien.